antes de empezar todo eso, ¿ok? Estamos en el capítulo 5, rumbo al cielo. Y pregúntate esto. ¿Tú sabes con certeza si fueres a morir hoy, irías al cielo? ¿Y con qué base? ¿Por qué piensas que vas a ir al cielo? Este capítulo te va a dar una dirección tan clara para tu vida. Así es que vamos a empezar a leer. Toñetita, ¿podría ser la primera en leer? Gracias. Quítate tu micrófono. Gracias. Fue el famoso beisbolista Yogi Berra quien dio el siguiente consejo con toda seriedad. Si llegas a una bifurcación en el camino, tómala. Eso no ayuda a nadie, porque una decisión en cuanto a direcciones tiene consecuencias. La vida en sí es la humanidad frente a encrucijadas. Como siempre, estamos en un momento de decisión respecto a algo. Es justo decir que siempre estamos ante una encrucijada. Eso sí, que es cierto. Siempre estamos ante una encrucijada. Hay decisiones que tenemos que tomar todos los días. Adelante. La mayoría de las decisiones no tienen mayores consecuencias. Camisa roja o azul, contestar primero esta llamada o otra, tamaño regular o gigante, receta original o extra crujiente. Algunas son más importantes. ¿A qué universidad asistir? ¿Con quién casarme? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué profesión escoger? Marisa. Sí, inevitablemente enfrentamos una decisión final que determina la consecuencia definitiva. ¿Cómo pasaremos la eternidad si seguimos al mundo por la puerta ancha e invitadora que lleva a la destrucción y al castigo eterno? ¿O seguimos a Jesús por la puerta estrecha que lleva el gozo eterno en el cielo? Y eso es todo. Ese es el meollo de este capítulo y es el meollo de nuestra vida, ¿no? Eso es lo más importante. Esas preguntas aquí sí son importantes. Trascienden nuestra vida eterna. ¿Dónde lo vamos a pasar? Dios confirma a los pecadores con esta alternativa. Dios confronta. Dios confronta a los pecadores con esta alternativa máxima. Ellos son responsables de lo que decidan. Sin embargo, están tan... Ellos son responsables de lo que deciden. Yo soy responsable por lo que decido y tú también. Lo que decidan. Sin embargo, están tan empantanados sin esperanza en el pecado que nadie jamás escoge lo debido si Dios no lo capacita para escogerlo. Y vamos a destacar eso. Ese es otro punto muy importante. Nadie jamás escoge lo debido si Dios, ¿no? Está entre dos páginas, pero son muy importantes. Si Dios no lo capacita para escogerlo, tú y yo no hubiéramos decidido seguir a Cristo si Él no hubiera abierto nuestra mente, nuestro corazón para tener fe. Él nos da el regalo de la fe. No es porque soy muy lista que yo entendí el evangelio y yo decidí creerlo, ¿no? Sí, incluso así. Incluso así. Incluso así, Dios suplica a los pecadores que escojan a Cristo en lugar de la incredulidad, la reconciliación con Dios en lugar de enemistad con Él, arrepentimiento en lugar de pecado y la vida en vez de la muerte. Por medio de Moisés, Dios confrontó a los hijos de Israel en Deuteronomio 30, 15, 16, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte, el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios,
que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivan y sean multiplicados. ¿Qué más hay que subrayar aquí? Sí. No, sigue, termina. Dios le presentó a Israel la alternativa suprema, la vida o la muerte, el bien o el mal, y exigió una decisión. Hasta ahí. Y es muy lindo ese versículo, ¿no? Porque nos dice lo mismo a nosotros, ¿no? Mm. Él dice, escoge. ¿Quieres vivir? Escoge la vida, ¿no? ¿Quieres hacer lo bueno? Escoge lo bueno. Él exigió una decisión, subrayé, así que, y también nos exige una decisión, y al no decidir es una decisión que tomamos. Si simplemente me quedo neutral, es una decisión que ya tomé, porque no decidí a favor de. Muy bien. Tere, ¿podrías seguir leyendo? Josué. Josué, quien dirigió a los israelitas después de Moisés en su entrada a la tierra prometida, dijo en Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios preguntó, ¿escogerán a los dioses falsos o a mí? Así es. No, nuevamente. Ahí les preguntó, Mari Carmen. En Jeremías 21:8, el profeta oyó que Dios decía, he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Elías en el monte Carmelo exigió una decisión, según leemos en Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Sí? Vamos. Ahí otra vez nos da una decisión. Lee otro porque fue chiquito. Tomamos esta decisión en la encrucijada de Cristo, escoger la vida o escoger la muerte. Esto es lo que Jesús dijo en Mateo 7:12-14, en su famoso y con frecuencia malentendido Sermón del Monte. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pon una estrella ahí, subraya todo eso, y tenemos que comprender con esa gran frase, esa declaración del Señor Jesús, que las religiones que tienen más gente siguiéndoles son las religiones falsas. Porque dice ahí, entrar por la puerta estrecha, donde hay pocos que quieren entrar, porque dice, ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Entonces, si tú ves un título de una religión de miles y miles y miles que están siguiendo, hay que saber que ese es el engaño del enemigo, que ha disfrazado como el ángel de luz para engañar a la gente. Y la gente es muy religiosa, pero equivocada. Vamos siguiendo con Betty, pero veo Betty que no está ahí. Así es que vamos a brincar a Betty y vamos con Male y Tania. Y regresamos después con Betty. Ya vimos anteriormente y en forma breve esta provocativa y vívida invitación, pero es una verdad esencial en la que bien vale la pena hurgar más hondo. Esta encrucijada que define la eternidad, esta decisión de escoger un camino u otro, es el clímax que Jesús estaba martillando en todo este gran sermón de acusación contra el legalismo de justicia propia y el sistema de salvación por obras de los fariseos. Subráyalo, que seguimos con ese mismo hoy en día, contra el legalismo de justicia propia y el sistema de salvación por obras de los fariseos, ¿no?
tratando de justificarse, haciendo buenas obras. Síguele. Ujú. Era un llamado a su pueblo a la fe verdadera y a la salvación. Las ilustraciones que el Señor usa en la analogía son sencillas. Hay dos puertas que conducen a dos caminos, que acaban en dos destinos y que son abiertas por dos grupos diferentes. Aquí el Señor se enfocó en la decisión inevitable que usted y yo y el resto del mundo tiene por delante. Tania. Dice la decisión de no decidir. Demasiadas iglesias cristianas contemporáneas han abandonado por completo la idea de la necesidad de escoger, insistiendo en que hay campo para toda una diversidad de opiniones en cuanto a la fe. Cuando estalló la guerra en Irak en 2003, una iglesia de corriente tradicional en Nueva York, exhibiendo una alegre ambivalencia, respaldó a algunos miembros que se ofrecieron voluntariamente para una campaña promilitar llamada Adopte un Soldado. Al mismo tiempo, alentó a otros a que participaran en concentraciones de protesta militar. El rector... Antimilitar. El rector explicó, estamos tratando de cubrir todas las bases. No quiero que la guerra en Irak cause una guerra en mi congregación. ¿Sigo? No, y así quieren ser correctos políticamente. No toman una posición. Y muchas veces nosotros somos así. Estamos con un grupo de amigas, hablan en algo a favor de pecado, porque debemos de ser muy liberales hoy en día, y yo no digo nada. Al no decir nada, estoy dándole por su lado. Tenemos que tener amor y valor para hablar de lo que Dios dice. Gloria Santoya, ¿quieres leer? Gloria, ¿quieres leer? Tienes que quitar tu micrófono. Porque nada más tú te escuchas. Eso. Numerosas iglesias enfocan de esa forma el evangelio al no decir nada definitivo sobre el camino de la salvación y al no enfrentar jamás a los que siguen el camino ancho. Como Randall Balmer, profesor de historia religiosa estadounidense en la Universidad de Barnard de Nueva York, observó, es una economía de mercado para evitar que la asistencia y la membresía decaigan. Los dirigentes de las iglesias están robándose unos a otros sus clientes, de igual manera que lo haría el banco o el supermercado local, atendiendo sus preferencias personales y cubriendo todas las bases. ¿Cómo va la gente a hallar la puerta estrecha al cielo si tantas de sus propias iglesias deciden no presentar con claridad la alternativa ante el camino de Cristo y el camino del mundo? Hay que saber, hay que presentar bien el evangelio. Va a ofender cuando tú compartes que todos somos pecadores y tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Eso va a ofender. Pero no eres tú, es la verdad del evangelio que ofende. Y si uno se enoja y lo rechaza, no eres tú, es el poder del mensaje de la salvación. Y mira, no tenemos que ir muy lejos para comprobar eso en las iglesias hoy en día. Cerca de donde nos congregábamos antes, en una iglesia muy conocida, ahí ellos han anunciado que son una iglesia para todos. Entonces no hablan mal contra homosexualismo, porque ¿qué si un homosexual quiere venir a nuestra iglesia? No van a decir del púlpito que es pecado, porque no quieren ofender. Y así va con muchos otros pecados. ¿Cómo? Tenemos que decir lo que Dios dice. Y Él dice que ningún homosexual heredará el cielo, el reino de Dios, porque es continuar en pecado. Y ningún mentiroso que sigue mintiendo o uno maldiciente, ¿no? Y ahí está la lista en 1 Corintios 6 de todos nosotros.
si seguimos, no es un pecado peor que otro pecado, pero es muy importante decir lo que es pecado, no como el pastor creo que les he platicado, pero como somos mayores de 60, puedo decirles otra vez y es fresco, ¿no? Un pastor vino aquí a tu casa y me estaba hablando de una pobre señora en su congregación que estaba enferma del enojo. Enferma del enojo. ¿Qué es enojo? ¿Es enfermedad? No, es pecado. Dice que no debemos dejar que se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿no? Y después habló de una persona enferma de los nervios. Es falta de confianza. El shalom, la paz, viene de Dios. Son pecados. Y entonces, pues el mundo no quiere declarar que esos son pecados. Quieren suavizarlo para que no te ofendas y que sigues viniendo, que tengamos más gente en la iglesia. Y pues vas a llenar la iglesia de gente, pero gente que se va a ir al infierno y vas a ser responsable. Así es que es muy importante declarar lo que Dios dice que es cierto, ¿no? Hay que saber elegir entre el camino de Cristo y el camino del mundo. ¿A quién vas? ¿No? Siempre hay dos alternativas a la vida. Puedo actuar en mi vida eligiendo el camino del hombre y puedo mentir para que me paguen más impuestos. Puedo maldecir para que la gente me deje en paz. Puedo ofender, puedo hacer mucho, puedo tener pecado sexual en mi vida porque a mí me da gusto, ¿no? O puedo elegir el camino de Dios que da paz, que realmente prospera el alma. Y no vas a decaerte en depresión si estás en el camino del Señor, porque Él te sostiene. Ok. Betty, regresaste. Bienvenida. Ya te había pedido que leyeras, pero te fuiste. Estamos en la página 86, una iglesia. ¿Podrías seguir leyendo? Sí, claro que sí. En la 86, perfecto. Perdón, pero ya estoy aquí. Una iglesia no puede esconderse detrás de múltiples puntos de vista y ser legítima. Si el evangelio cristiano es verdad, todo lo demás es mentira. Si solo Cristo salva, los que no creen en él están condenados. Subraya estas dos frases. Si el evangelio cristiano es verdad, todo lo demás es mentira. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Dónde dice? En Juan 14, 6. Muy bien. Juan 14, 6. Anótalo. Eso es muy exclusivo, ¿verdad? Claro. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy judía. Tuve que venir a Jesús para poder ir al Padre. Nadie va al Padre sino por Jesús. Si hubieras nacido católica, el título no importa. Nadie va al Padre sino por Jesús. Y Jesús solo. No es Jesús y su mamá. No es Jesús y tu mamá. No es Jesús y cualquier otra cosa. Es solamente por Jesús. Y eso puede ofender a algunos, porque están aferradas a su mamá o a María o a un santo, ¿no? Así es. Pero tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios. Si solo Cristo salva, los que no creen en Él están condenados. Eso debe de importarnos. Eso debe de moverme, ¿no? Porque mis vecinos van a ir al infierno, porque no creen. ¿Qué estoy haciendo para poder hablarles? ¿Estoy por lo menos preparándome para compartir el evangelio? Adelante, Betty. La iglesia no puede conducir a los pecadores a la salvación si proclama que un camino es tan bueno como cualquier otro. Sin embargo, siempre estoy oyendo este inclusivismo en labios de algunos que se llaman creyentes. Tener miedo de causar discordia al sostener la estrecha exclusividad del mensaje de Jesús es lo mismo que escoger el camino ancho. El evangelio es excluyente. Jesús es el único camino. La puerta es así de estrecha. Subraya ese último. Jesús es el único camino. Él lo dijo, no yo. ¿No? Quizá yo hubiera inventado otra cosa, pero Él dijo,
No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el hombre puede ser salvo. No hay otro nombre. No es porque, pues, si sigues una vida buena como budista, Dios te va a aceptar. No, no hay otro nombre. Es Jesús dado a los hombres bajo el cielo en que uno puede ser salvo. ¿No? Hechos 4:12. Es lo mismo, muy exclusivo. La puerta es así de estrecha. Entonces tengo que preguntarme, ¿he entrado por esa puerta estrecha? Porque el enemigo quiere engañarme, quiere hacerme pensar, sí, soy de Cristo, pero realmente no lo soy. Porque si me ha engañado, entonces no buscaré arrepentirme y realmente ser salva. Y así el enemigo me tiene en sus manos y me muero y me voy a la condenación, al infierno, ¿no? Como les he platicado muchas veces, mi hermana, ella 1 año mayor que yo, dijo que había aceptado a Cristo. Estuvo 5 años yendo a una iglesia, leyendo su Biblia, diciendo que era salva. Y se dio cuenta que no era salva. Examinó su vida y vio que no tenía el poder de Cristo en su vida. Vio que era igual de pecadora, que nada había pasado en su vida. Y se arrepintió y entregó su vida a Cristo. Cambió. Así es que tenemos que examinar nuestras vidas. Muy importante. A ver, Pati Franco, ¿podrías seguir solo 2 religiones? Solo 2 religiones. Hay 2 cosas que no se puede hacer con este sermón que Jesús predicó en el monte. Una es que uno no puede echarse para atrás y admirarlo, aunque muchos lo hacen. A Jesús no le interesa que la gente admire su ética. Quiere que le sigamos por la senda angosta. Subráyalo. Subráyalo. No importa que tú, admiro mucho a Cristo, pero pues no le he entregado mi vida. Es una contradicción, ¿no? Él quiere que sigamos la senda angosta. Adelante. La segunda cosa que no se puede hacer es postergar la decisión hasta algún nebuloso mañana. Jesús llama a los pecadores al arrepentimiento hoy. Subráyalo, lo leíste muy bien. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Y si hay duda en tu corazón, que no te hayas arrepentido de tus pecados, que no has nacido de nuevo, aún en el medio de ese estudio, tú puedes decirle al Señor Jesús, ¿sabes qué, Dios? Pues en teoría sí creía, pero me doy cuenta, mi vida no ha cambiado. Perdona mi pecado, te entrego mi vida, quiero seguirte, quiero seguir ese camino estrecho. Tú puedes decírselo al Señor, aún estando en el estudio escuchando, y Él te escuchará y te salvará. Así me pasó hace 49 años en el bosque de Santa Cruz con 500 japoneses y yo en ese campamento, y Dios llegó a mi alma y le dije, lo creo. Y estaba diciendo, Jesús, yo sé que eres Dios, que moriste por mí, que pagaste por mi pecado, perdóname, te quiero entregar mi vida, quiero seguirte, te creo. Y nada ha sido igual desde entonces. Así es que si hay duda en tu corazón, dile, lo creo, Dios, quiero seguirte. Yo nací en esa religión, pero no he nacido de nuevo. Y por eso veo que no hay poder en mi vida, que no hay esa carga quitada. Yo sigo con mi pecado. Él salva y hay un solo camino y es Él. Vamos a seguir leyendo. A ver, Mica. Quita el micrófono. Ya todos somos expertas en quitar el micrófono, ¿verdad? Ya varios en Zoom. Sí, ya. Ya, ¿verdad? Ya estoy. A ver. Dice, como Rey de Reyes, Cristo vino para traer al mundo a un singular y especial reino separado de todos los demás,
Sabía que no podíamos entender su reino a menos que nos explicara sus principios, y por eso nos dio este sermón maestro. En este momento de clímax, estaba diciendo, de esto se trata mi reino. Así es la fe auténtica. ¿Están dentro o fuera? Exige una respuesta. La alternativa es totalmente clara y contundente. La puerta estrecha o la ancha, no existe otra alternativa. Subraya lo último, no existe otra alternativa. ¿Es la ancha o es la angosta? ¿No? ¿Cuál vas a tomar? Angosta. ¿Lidia? Hola. Hola, Lidia. John Scott dijo en Cristianismo Básico, sea cual sea su linaje y crianza, todo adulto responsable está obligado a tomar su propia decisión a favor o en contra de Cristo. Subráyalo. Todos, tú, yo, todos somos responsables para tomar una decisión. O sea, que lo sigo o que no lo sigo. No podemos permanecer neutrales. Tampoco podemos llegar al cristianismo por casualidad. Y nadie puede resolver el asunto por nosotros. Tenemos que decidir por nosotros mismos. Por naturaleza, buscamos acomodos y componendas, porque queremos que todos concuerden con nosotros. Nos encanta el área gris porque parece más bonita, pero Jesús dice que hay área gris, que no hay área gris. ¿Es lo uno o lo otro? Otra vez enfatiza, ¿es lo uno o la otra? ¿No? ¿Dónde estamos nosotras? A ver, no veo quién está ahí. Maggie, ¿puedes leer, Maggie? Sí, claro. Cuando me entrevistan en alguna cadena de televisión o en cualquier situación de ritmo acelerado en que tengo que explicar mi punto en 15 segundos, quiero decir dos cosas en blanco y negro. Quiero proclamar la absoluta y sola autoridad de la Biblia y la absoluta exclusividad de Jesucristo. Subraya esos dos puntos. Eso nos puede ayudar. Si tengo oportunidad de compartir, voy a hablar de la autoridad de la Biblia y la exclusividad de Jesucristo, que no hay otro camino. Y si uno rechaza, dice, yo creo en Jesús, pero no creo en la Biblia, no sabe de lo que está diciendo, porque aprendemos de Jesús, de la palabra de Dios. Sigue, Maggie. Es una respuesta a la versión electrónica del reto que dio el productor de Broadway, David Velasco. Si no puedes escribir tu idea en el reverso de mi tarjeta de presentación, no tienes ninguna idea. Me guste o no, tengo nada más que unos pocos segundos para dar mi punto. Y eso me obliga a pensar cuáles son los principios más importantes de la fe. Por eso insisto tanto, tenemos que saber el Evangelio, corto, conciso y al grano, porque a lo mejor tengo 15 segundos que alguien me va a prestar atención. Por eso, el tiempo que yo tenga, necesito saber compartir el Evangelio, porque eso es lo que va a salvar a la gente. Pili Hasso. Gracias. A ti. Dice, allí estoy con los monitores titilando y los técnicos que se mueven apenas fuera de las cámaras. El animador me oye con un oído y oye a su productor con el otro, mediante un audífono. Estamos embutidos en un escenario diminuto en el que nos tropezamos las rodillas y cuando el animador me clava la mirada, que parece ser rayo láser, y me dice, antes de ir a los anuncios, ¿qué piensa usted de eso, Juan? Es mejor que sepa lo que pienso. Pienso que uno necesita conocer que la Biblia es la única verdad de Dios y que Jesucristo es el único Salvador. Subraya otra vez esos dos puntos. Y eso debe de ser mi pensamiento, ¿no? Cuando la gente me hace 1000 preguntas y trata de confundirme, regreso a esos dos
verdades. La palabra de Dios es la autoridad. ¿Cuál es tu base en la vida? ¿En qué te basas lo que tú crees? Esa es mi autoridad. Y en la palabra de Dios veo que Jesús dice que Él es el único camino al cielo. ¿Tú sabes con certeza si vas a ir al cielo? Pregunta a la gente. Toma riendas de la plática con esas dos verdades. Adelante. Pues adelante ahora Lupita. La otra Lupita. Escamilla. Perdón. Por supuesto, otros invitados suelen tener diferentes agendas. Cuando estaba en el aire con Deepak Chopra, él quería enredarme en una batalla sobre los manuscritos del Nuevo Testamento. En otra ocasión, un sacerdote católico romano quería debatir el significado de una parábola. Les dejé que dijeran lo que querían, cortésmente espero, y luego cambié el tema para volver a lo que debía ser, la autoridad de la Biblia y la exclusividad de Cristo. Subrayalo otra vez, ya van 3 veces que lo menciona, ¿no? ¿Ale? ¿Puedes quitar tu micrófono, Ale? Ya, ahí voy. Gracias, buenos días. Good morning. Toda discusión a la larga gira alrededor de estas dos verdades inmutables, inquebrantables del genuino evangelio. Revela que hay solo una religión verdadera y que el resto son falsas. Que hay una correcta y todas las demás están equivocadas. Subrayalo. Otra vez la exclusividad de la palabra de Dios y Cristo. Revela que hay que solo hay una religión verdadera. Y yo diría que ni es religión, es una relación viva con Dios, ¿no? Pero aquí lo pone como religión verdadera y que el resto son falsas, ¿no? No es, esa es la religión que tú quieres seguir y está bien, te lleva. Todos los caminos no llevan al cielo, como dicen que todos llevan a Roma. No, no. Hay una correcta y todas las demás están equivocadas. Porque si Jesús con tanta claridad declaró, yo soy el único camino al cielo, Él está negando que cualquier otro camino puede llevar a alguien al cielo. No lo dije yo, no lo dijo Pastor Luis, ni Toño, ni Roge, lo dice la palabra de Dios. Sigue. En todo el sermón del monte, Jesús contrastó la religión verdadera de Cristo con el judaísmo falso de los escribas y fariseos y sus seguidores. No ofreció alternativas. El evangelio salva y todo lo demás condena. Subráyalo. El evangelio salva. Y ahora saben lo que es el evangelio. Eso es lo que salva. ¿Quieres dar un remedio para el virus que tanto ha agarrado el mundo? No es coronavirus, es el pecado. Tenemos el remedio. Por eso hay que predicar el evangelio. El evangelio salva y todo lo demás condena, porque es un engaño, ¿no? Amanda, ¿puedes quitar tu micrófono? ¿Listo? ¿Ya? Sí, sí. Ya no. Te escuchaba y ya no. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí. Ah, ok. La justicia divina frente a la justicia humana. Existe el malentendido común de que la decisión entre Cristo y los dioses falsos es una decisión entre el deseo de ir al infierno y el deseo de ir al cielo. He oído a predicadores decir que la senda angosta es el camino del cristianismo, que las personas escogen cuando quieren ir al cielo, y el camino ancho es el que escogen los que están contentos de ir al infierno. Pero están desinformados o equivocados. No es un contraste entre la piedad y el cristianismo por un lado, y por el otro las masas paganas y religiosas
lujuriosas y lascivas que marchan alegremente al infierno. Es un contraste entre dos clases de religiones, ambas rotuladas como este es el camino al cielo. Satanás no pone un letrero que dice infierno, salgan por aquí. No es ese su estilo. La gente que sigue el camino ancho piensa que ese camino lleva al cielo. Subraya eso. La gente que sigue el camino ancho piensa que ese camino lleva al cielo, y vayan a Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. ¿Ya lo tienes, Amanda? Perdón, no, es no. que quiero subrayar y no encuentro. Perdón. Vamos a subrayar. Yo lo tengo. La gente que sigue el camino ancho piensa que ese camino lleva al cielo. Yo lo voy a leer. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Piensen que están en lo correcto, están engañados. Y, oh, qué sorpresa, al morir van a abrir sus ojos en el infierno para la eternidad, para siempre, porque pensaban que estaban bien, pero no verificaron. Ignorancia de la ley no es excusa. Pili García, ¿quieres seguir leyendo? Qué gusto tenerte en la clase nuevamente. ¿Ya? ¿Me escuchas? Sí. Ok. ¿Dónde van? ¿También? También. También es un contraste entre la justicia divina y la justicia humana, entre la religión divina y la religión humana, y por eso entre la religión verdadera y la falsa. La palabra de Dios describió el problema de los fariseos en Lucas 18:9, diciendo que ellos confiaban en sí mismos como justos. Era una religión de justicia humana. Se adoraban a sí mismos. Eso era inadecuado, porque no eran suficientemente justos para llegar a la elevada norma del reino de Dios. Solo Jesús puede alcanzarla. Solo Jesús. Así es. A ver, Andelia, ¿puedes leer? Ya. La decisión que tomamos es esta. O bien, somos suficientes buenos para llegar al cielo por cuenta propia, mediante nuestro sistema de creencias y moralidad, o no lo somos. Y entonces tenemos que arrojarnos a la misericordia de Dios por medio de Cristo para llegar allá. Esos son los únicos dos sistemas de religión en todo el mundo. Uno es la religión del mérito humano, el otro reconoce que hallamos mérito verdaderamente solo en Cristo. Y ese mérito llega al pecador solo por gracia. Subraya esa gran verdad. Una es la religión de mérito humano, obras. Yo hago, no, yo cumplo. El otro reconoce que hallamos mérito verdadero solo en Cristo. Y ese mérito llega al pecador solo por gracia. Es un regalo. Amén. Adelante. Puede haber 1000 nombres y términos religiosos diferentes, pero realmente existe solo dos religiones. Existe la verdad del logro divino, que dice que Dios lo ha hecho todo en Cristo, y por otro lado, la mentira del logro humano, que dice que la salvación depende de cierta manera de nosotros mismos. Una es la religión de gracia, la otra es religión de obras. Una ofrece la salvación por la fe sola, la otra ofrece la salvación por la carne. Y vamos a subrayar esas dos frases últimas. Una es la religión de gracia, la otra es la religión de obras. Una ofrece la salvación por fe sola y fe solo en Jesús.
No, la otra ofrece salvación por la carne. Porque yo hice, porque yo cumplí, porque yo di dinero, porque yo, ¿no? No. Adelante, ahora quien le toca, que ya se me cambiaron, Patti Fernández. Hay que quitar el micrófono, Pat. Ahora sí, gracias, buenos días. Los sistemas de religión hechos por el hombre y diseñados por los demonios se basan en la presuposición de que no necesitamos un Salvador o que no dependemos por completo de él, porque tenemos la capacidad de cultivar nuestra propia justicia. Que Dios nos dé un poco de ambiente religioso para impulsar nuestra bondad natural y que nos dispense un poco de poder o que nos infunda un poco de fuerza. Denos unas reglas, unas pocas rutinas y ritos religiosos y lograremos echar a andar la salvación por nuestra cuenta propia. La mentira del logro humano se presenta bajo las miradas de títulos diferentes, pero todo es el mismo sistema porque surge de la misma fuente. El mismo Satanás quien la empaca en diferentes paquetes, pero todo es el mismo producto. Por otro lado, la verdad del logro divino es el cristianismo y es la única. Es la única. Todo lo demás es que todo lo puedo en yo que me fortalezco. Y de seguir a Cristo es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gran diferencia. Gracias, Patti. Adi. Yo, ¿verdad? Ajá. En Trágicamente. Ajá. Trágicamente, la mayoría de la humanidad avanza religiosamente a toda velocidad por la ancha autopista del logro humano, convencida de que se dirige a algún fabuloso destino celestial gracias a su bondad básica. Obras nobles y obras religiosas. En contraste, Jesús dijo que el único camino al cielo es la senda angosta de confiar solo en Él como Señor y Salvador. Elena, tengo una enorme duda desde que yo era adolescente cuando llegó la palabra de Dios a mí y sigo con esa duda y creo que ahorita la puedo disipar. He oído predicadores que dicen que Jesús, que aceptemos a Cristo como Salvador y otros que dicen como Señor y Salvador. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué se presenta uno que solo dicen como Salvador y otro como Señor y Salvador? Hay un libro que puede ayudarte, El Evangelio según Jesucristo por MacArthur. Mira, Ok. si tú, o sea, es semántica, realmente son palabras, porque si cuando tú escuchas el Evangelio y crees lo que Cristo hizo en la cruz por ti, tú te vas a arrodillar delante de Él y darle todo tu ser. Va a ser tu todo. No es nada más mi Salvador y después llega a ser mi Señor. O sea, eso es ilógico. ¿Es todo o es nada? Okay. Pero el Evangelio según Jesucristo puede ayudarte mucho. Fue escrito cuando en tu adolescencia que salió esa duda en los corazones de muchos escritores, pero mira, es ilógico. Tienes que entregar tu vida a Él y Él es tu todo. No es mi Salvador y más adelante me consagro más y ya es mi Señor. Es todo desde el principio, no hay de otra. Si no, no es. Ok, sí. Gracias. Es 100% o nada. Elenita, perdón, el ser Señor habla de la obediencia que tenemos que tener a sus mandamientos, la salvación de la fe. Pero si no es Señor, entonces pues tampoco puede ser nuestro Salvador, porque dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. No hay de Es otra. nuestro amo.
nuestro amo, somos sus esclavos. El esclavo no dice, es mi jefe, pero no es en parte, es todo. Eso fue algo que causó mucha controversia, pero no lo vi muy difícil porque pues lo sigues con todo tu ser. Y si no lo sigues con todo tu ser, no lo conoces. Y ese es el problema del engaño de Satanás. A ver, Vero, ¿quieres leer? Claro. Los judíos enseñaban que podían lograrlo por cuenta propia. Por eso se quedaron pasmados cuando el apóstol Pablo dijo que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20. También dijo que la ley vino a fin de cerrar nuestras bocas para que no declaremos que somos justos y a declarar que toda persona es culpable ante Dios. La ley vino para mostrarnos nuestro pecado, pero cuando el hombre se autojustifica y es egocéntrico, vio que era pecador según la ley. No quiso enfrentar su pecaminosidad. Las personas caídas hacen a un lado la ley de Dios y constantemente inventan nuevos sistemas para acomodar sus deficiencias. Luego afirman que están bien delante de sus dioses, todo basado en sus propios criterios personales o creencias y comportamiento religioso. Y subrayé ahí la clave de este párrafo. La ley vino para mostrarnos nuestro pecado, ¿no? Si no hubiera ley, no sabría lo que estoy quebrantando. Y al ver la ley y lo que quebranto, necesito alguien que me puede perdonar. Gloria, ¿quieres leer? Gloria, la de Monterrey, por ahí andas. ¿Puedes leer? Gloria Díaz de León. ¿Tienes el libro, Gloria, para leer? Es que tengo el libro en el teléfono y si me salgo ya no las veo. Ok. Tendría que salirme del Zoom. No, no salgas. ¿Y cómo? Entonces, ¿no lo estás leyendo cuando estás oyendo? Me pongo a escribir. No. A ver si puedes ponerlo en otro aparato para que puedas leerlo también. A ver. Maggie, Lupita, Carolina. Estoy viendo nombres ahí. Pero no veo sus caras, así que no sé. ¿Quieres que lea otra vez? Quería ver si los de abajo están ahí. Si se ponen su cámara y quiten su micrófono y quieren leer. Bien. Y si no, Maggie, tú puedes leer otra vez. Ok, como no están contestando, te toca, Maggie. El principal propósito del Señor en el Sermón del Monte, particularmente en este punto clave de las puertas ancha y estrecha, era romperle el espinazo a tales sistemas de creencias mortales y mostrar que todos los que creen en esas mentiras están errados. El propósito de Jesús era llevar a sus oyentes y lectores al punto en donde empezó su sermón. Los verdaderamente bienaventurados son los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Empezó donde quería terminar, con personas quebrantadas que lamentan su pecaminosidad total. Mansas, todo eso subrayé, que empezó en su sermón. Los verdaderamente bienaventurados son los pobres en espíritu. Y recuerden, vimos, ser pobre en espíritu es saber que necesitas crecer. Tengo 49 años en Cristo, necesito seguir creciendo. Soy pobre en espíritu, me falta un chorro. Y tienes que tener esa actitud siempre, toda la vida. Porque si tú piensas, yo sé lo que saben los demás, no necesito leer la Biblia otra vez, ya lo leí 10 veces, ¿qué importa? ¿No? Eso es soberbia. Adelante. Empezó donde quería terminar, con personas quebrantadas que lamentan su pecaminosidad total, mansas frente a Dios y ante la ley, con hambre y sed de lo que saben que no tienen y que desesperadamente necesitan, la justicia de Dios. Ajá.
Subrayan, con personas quebrantadas que lamenten su pecaminosidad total, mansas frente a Dios y ante la ley, con hambre y sed de lo que saben que no tienen y que desesperadamente necesitan la justicia de Dios. Examina tu corazón. ¿Eres esa persona quebrantada, desesperadamente necesitada del Señor? Tenemos que ser siempre así, desesperadamente necesitadas del Señor. Y el último párrafo del día de hoy, ¿quién quiere leerlo? Ok, Tere, quita tu micrófono. Yo. Dice, pero los fariseos nunca sintonizaron ese mensaje. En Lucas 18:11, uno de ellos oraba: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y se jactaba de la forma en que ayunaba y daba el diezmo. Sin embargo, nunca expresó ningún pecado ni remordimiento ante Dios, porque pensaba que era tan bueno que no tenía nada de qué sentirse culpable, ni condenación ninguna de la que ser salvado. En el rincón, por otro lado, estaba el hombre que ya hemos mencionado antes, golpeándose el pecho y diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dijo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Lucas 18:14. Jesús quiere llevarnos al punto en que nos demos cuenta de nuestra absoluta incapacidad de agradar a Dios en nuestra carne y clamemos en desesperación la justicia de Dios con espíritu quebrantado, manso y adolorido. Subráyalo, chicas. Jesús quiere llevarnos al punto en que nos demos cuenta, a ver si yo estoy en ese punto, de nuestra absoluta incapacidad de agradar a Dios en nuestra carne y clamemos en desesperación la justicia de Dios con espíritu quebrantado, manso y adolorido. Así tengo que vivir siempre. Yo no puedo. Separados de Él, no puedo hacer nada. Ni puedo levantarme de la cama con buena actitud. Quiero patear al gato. Me enojo. Soy impaciente. Necesito depender de Cristo para tener su carácter en mí. Y la última. Gracias, Tere. Los judíos pensaban que eran justos y que se dirigían al cielo y al reino. La verdad era precisamente lo opuesto. ¡Qué engaño! Jesús los obligó a reconsiderar su decisión. Subraya ese último. Jesús los obligó a reconsiderar su decisión. Y Él nos obliga a reconsiderar nuestra decisión. ¿Realmente soy de Cristo? Es muy importante orar y decirle: Señor, realmente soy de ti, te amo, estoy en ese proceso de vivir para ti. Si no, estoy engañada, como estuvo mi hermana, ¿no? Y no quisiera que eso pasara a nadie. Con ese virus que está tomando vidas, yo no tengo garantía de vivir hasta la otra semana. Así tan rápido toma la vida de uno. Pero yo sé a dónde voy a ir, porque sé que Cristo es mi Salvador, mi Señor, mi todo. Pues hay más en este capítulo de lo mismo y vamos a leerlo la semana que viene. Léelo antes para que esté fresco en su mente, porque la segunda vez que lo escuchas llega con más poder, lo entendemos mejor. ¿Quién quisiera orar y dar gracias a Dios por este gran mensaje? Jesús es el único camino y la palabra de Dios es la única autoridad. Patti Franco ganó. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por esta enseñanza. Te suplicamos, Señor, que cada segundo de nuestras vidas vivamos para ti, que te honremos, que tú seas el centro de nuestra vida. Quita de nosotros cada momento las angustias, las desesperanzas, Señor. Haz que confiemos plenamente en ti, que proclamemos tu palabra correctamente y que en tu voluntad tú quites este virus. Señor, también que el día que vengas por nosotros, estemos frente a ti
sin avergonzarnos, Señor. Te rogamos por todos nuestros familiares y queridos que no te conocen, para que tú los llames al arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a guardar en nuestro corazón esta enseñanza y ponerla por obra. Y todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.